Veníamos hablando de casas de fe. Dijimos que nuestras casas se tienen que transformar en casas de fe. Josué dijo que él iba a servir con toda su gente, con toda su generación, él y su casa. Y cuando él dijo eso tenía como 100 años y vivió hasta los 110 aproximadamente, lo que significa que no lo hizo en una etapa joven de su vida, no lo hizo cuando sus niños eran pequeños, lo hizo obviamente cuando ya estaban todos grandes, y lo dice una persona que había luchado mucho tiempo, que había tenido dificultades y victorias, y supongo que hizo la cuenta, sumó, sacó, dividió, multiplicó, sacó la raíz cuadrada, hizo toda la cuenta que tenía que hacer, y la cuenta le da a Josué de que él iba a seguir sirviendo a Dios. Lo bueno que teníamos nosotros al ver eso es que Josué era una persona común como nosotros y tenía una familia común como nosotros. O sea, que no era un superhéroe, no tenía unas cosas muy especiales. Sí era un líder, pero que tenía una familia quizás como la que tenemos cada uno de nosotros. Entonces nos alentaba a decir que vamos a servir con nuestra casa a Dios. También, ¿qué es lo otro que había hecho Josué en algún momento de su vida? ¿Qué hizo? A pesar de que estuvo tanto tiempo ahí, no se detuvo, no se estancó, como se dicen en algunos lugares, no se aplastó, no se achanchó, no se aburguesó, no sé qué palabra poner para que se entienda, sino que el tipo se activó y le dio a cada familia, ¿qué le dio? Su posesión, su territorio. ¿Y qué veíamos nosotros en Josué? Que nosotros tenemos que tratar de dejar a nuestra generación en el lugar que a ellos les corresponde. No lo podemos dejar al mismo nivel. Eso sacábamos de Josué. Después Gabriela comentó el sábado y hablaba de que el milagro comienza cuando oímos la palabra de Dios al oír. También dijo de que la casa fue llena con un viento recio, se llenó toda la casa y eso significaba también el Espíritu Santo, eso significa vida. Y que ese viento recio no entraba como la suave brisa del aire acondicionado o del ventilador a baja velocidad, sino que agarraba como ese principio de tormenta que se levanta un gran viento y te tira todo abajo. Dice que de esa forma fue llena la casa. Lo que nos anima a todos es decir, Señor, toma el 100% de nuestra casa, el 100% de nuestros hogares. Yo no sé en qué parte orarán cada uno de ustedes. Hay gente que ora en la cama. En el caso del matrimonio, algunos oran en la cama. Siempre hay uno que duerme en plena oración. Mientras que alguien ora, otros roncan. Pero bueno, la oración son uno, che. Bueno, no sé en dónde oran. Si oran en la cama, si oran en el living, si oran cuando están desayunando. Lo que hay que tener en cuenta es que el momento de orar, digamos, Señor, llena toda nuestra casa. Acá en el living, en la cocina, en el quincho, si estás orando en el patio, al frente de tu casa, Señor, llena toda la casa. ¿Con qué? Con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Nosotros abarcamos simplemente un espacio físico determinado, pero la presencia de Dios puede llenar absolutamente todos nuestros hogares. Dice que estaban reunidos, lo que leía Gabriela, lo que se lee en la palabra, y que la casa fue llena. Llena. De esa forma tenemos que desafiarnos para que nuestras casas sean casas de fe, casas con la presencia de Dios. También habíamos dicho que casas de fe es cuando se manifiesta a Jesucristo el máximo, que cuando hablamos de fe, hablamos de Jesucristo y Jesucristo es la máxima expresión de fe. Que también leemos que la casa tiene que ser casa de oración, que nos tenemos que acostumbrar a orar. De una u otra manera nos tenemos que acostumbrar a orar. A la mayoría nos cuesta orar. Y el enemigo sabe que nosotros somos duros para orar. Entonces, al no orar, nosotros perdemos y cedemos mucho terreno. Por eso tenemos que tratar de avanzar en lo que es oración. Que la casa sea una casa de oración, que la casa sea llena del Espíritu de Dios. Y en la casa, ahora arranco mi parte, y en la casa es donde somos cada uno de nosotros desafiados o frenados. En casa. En la casa es donde nosotros somos o potenciados o somos mutilados.
¿En dónde sucede eso? En la casa. No va a suceder en la facultad. No va a suceder en las escuelas, en los centros de educación. Pueden recibir información, pero en la casa se tienen que potenciar. En la casa es donde nosotros tenemos que lanzar a nuestra generación. Y cuesta. ¿Por qué? Porque en casa, como nos conocemos tanto, no le damos valor a lo que nos decimos. Sea bueno o sea malo. No nos prestamos atención. Y es altamente dañino eso. Nosotros tenemos que entender que en la casa somos desafiados o somos frenados para avanzar. O somos potenciados diciendo vamos para adelante o vamos a ser totalmente mutilados con alguna palabra incorrecta. La pregunta que siempre me hago, que vengo haciendo hace mucho tiempo, es si en la casa de cada uno de nosotros, los que hoy estamos acá y los que escuchan por las redes, la casa de cada uno tiene que ser una casa de fe, una casa de oración, una casa llena del Espíritu, una casa en la cual seamos desafiados y no frenados, que seamos potenciados y no mutilados. Cuando hablamos de mutilados significa que hay alguna parte que en nuestro cuerpo no está y que nos lleva a cierta incapacidad o dificultad para llegar a la plenitud de hacer algo. Entonces nosotros no podemos ser mutilados en nuestra propia casa. Si la casa es eso, entonces la pregunta que me hago, la iglesia, vuelvo a decir lo mismo, ¿la iglesia es la continuación de la casa o la casa es la continuación de la iglesia? ¿Repito? Por lo que lo haya dicho mal. ¿La iglesia es la continuación de la casa o la casa es la continuación de la iglesia? Sea como sea, hay que mirar los dos. La iglesia tiene que estar en orden y la casa también. La casa tiene que estar en orden y la iglesia también. Porque una te lleva y la otra también te lleva a la anterior. O sea, es un juego de palabras mi famosa pregunta. Pero ¿por qué hago esta pregunta siempre? Porque vos no podés fraccionar la iglesia de la casa. Y no podés separar la casa de la iglesia. En una se manifiesta la otra, en la otra se manifiesta una. De alguna u otra forma, como somos en casa, terminamos siendo o manifestando iglesia. Como somos en la iglesia, es lo que somos en casa. El famoso ejemplo de los niños cuando salen al shopping y te hacen un escándalo. ¿Por qué hace escándalo en el shopping? ¿El shopping lo altera? ¿El centro de compra los pone mal? ¿El aire acondicionado altera la emoción del niño? No, porque te hace escándalo en la casa. Así pasa. Entonces la pregunta es, ¿la iglesia es la continuación de la casa? Observemos la iglesia. ¿La casa es la continuación de la iglesia? Observemos la casa. Hay que prestarle atención a ambas. Si yo oro en una, sea iglesia o sea casa, voy a orar en la otra. Si yo en una tengo fe, en la otra también voy a ejecutar la fe. Si yo me intereso por una, también me voy a interesar por otra. Y si yo hablo verdad en una, también voy a hablar verdad en la otra. No me puedo dividir, no me puedo fraccionar, no me puedo quebrar, ponerme el chip. Ahora estoy en casa, entonces voy a decir mentiras. Ahora estoy en la iglesia, entonces hablo verdad. No, en algún momento se manifiesta lo que eres. Y en dónde estás, se va a manifestar. Por eso es que nos tenemos que animar a que nuestras casas sean casas de fe. Entonces vos llegas a la iglesia activados en fe, con la manifestación de Jesucristo a pleno, a full, porque Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Si yo oro en casa, no voy a tener problema de orar en la iglesia. Si yo oro en la iglesia, no voy a tener problema de orar en casa. Famosa historia. Ay, hermanos, cosa que me gusta a mí es orar en la iglesia, porque en la iglesia tengo paz. Entonces vaya y ore en su casa, porque en su casa están todos los demonios. En su casa tienen que tener paz para orar también. No, yo acá me siento bien. Y en tu casa también te tienes que sentir bien. Una es la consecuencia de la otra. Están unidas. No podés hablar verdad en un lugar y vivir mentira en otro. Lo peor de todo este ejemplo que estoy tratando de dar es que algunos ya descaradamente mienten en la iglesia.
Así que imagínate una casa. ¿Por qué es la continuación una de la otra? Si te interesa tu casa, también te tiene que interesar la iglesia. Si te interesa la iglesia, también te tiene que interesar tu casa. Para alcanzar estos grandes objetivos, yo puse acá, tenemos o deberíamos tratar de equivocarnos mucho menos, pero mucho menos. Fallar poco. Yo quiero que vayamos al libro de Job, capítulo 2. Leyendo Job, capítulo 2, vamos a leer varios versículos y nos vamos a quedar con una pequeña parte. Porque si queremos avanzar en todo lo que sea nuestra casa, si queremos avanzar en lo que sea iglesia, que una es consecuencia de la otra, que están unidas sí o sí, si queremos avanzar, tenemos que prestar atención a los pequeños detalles. Job, capítulo 2. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, insensatas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y esa es la parte que me quiero quedar en esta noche. Todo lo que pasó queda resumido en esto. En todo esto no pecó Job. ¿Con qué cosa? Con sus labios. Con sus labios. ¿Qué es lo que decimos? No es simplemente qué es lo que hacemos. Lo que decimos comienza a establecer o a debilitar todo lo que proyectamos, lo que decimos. Por eso es importante que entendamos que en casa somos potenciados o no, que en la iglesia somos potenciados o no, en casa somos honrados o no, y en la iglesia somos honrados o no. Muchas veces todo eso sucede por lo que se dice. Dice que todo lo que vivía, lo que estaba pasando, Job, en todo esto no pecó ¿con qué? Con sus labios. ¿Qué pasa cuando nos enojamos? ¿Cuál es la reacción que tenemos? Lo primero que hacemos es empezar a hablar más fuerte. Empezar a decir cosas que quizás después nos tenemos que arrepentir. Entonces lo que decimos comienza a establecer algo bueno o a debilitar aquello que teníamos como bueno. Si tu casa es la continuación de la iglesia, tenemos que ver qué es lo que estamos diciendo. Ahora lo interesante para mí de esto es, se puede confundir o creer que no sea pecado. Se puede confundir y hasta se puede creer que no, que jamás sea pecado porque la persona es honesta, porque la persona no está involucrada en acciones ilegales, porque la persona no anda robando, porque es una persona respetuosa, honrada, honorable, no tiene problemas con alcohol,
drogas, evasión de impuestos. Si vos tenés un listado así de decoroso, tipo honrado, fiel, honesto, súper legal, podríamos decir jamás pecó, pero al momento de fallar o de pecar con tus labios, con mis labios, ¿nos callamos o hablamos? ¿Qué hizo Job? En todo esto no pecó con sus labios. O sea, por más que seamos fieles en el matrimonio, por más que seamos honestos en nuestras vidas, por más que seamos personas de bien, si no somos capaces de controlar nuestra lengua y nuestro labio, somos capaces de ver lo que estamos diciendo, y si hablamos mal, ¿qué estamos haciendo? Estamos pecando. Por eso acá queda tan claro, en todo esto no pecó Job con lo que decía. Muy buena la persona, muy lindo, pero mentiroso. Muy honesto, muy lindo, lo que sea, pero falso lo que te dice. Porque ¿cuál es el gran problema? Lo que estamos diciendo. Y lo que estamos diciendo forma y establece lo que vamos a hacer nosotros el día de mañana, cómo vamos a continuar. Y si esa forma, esa conducta la establecemos en nuestra casa, también la vamos a traer a la iglesia. Y si hablamos mal en la iglesia, obviamente que vamos a hablar peor en la casa. Porque si en la iglesia ni siquiera tenemos respeto de la presencia de Dios, respeto de que estamos en la iglesia, ¿qué vamos a hacer en casa? ¿Me están siguiendo hasta acá lo que estoy tratando de decir? Esto lo quiero dejar bien en claro porque siempre se pone la categoría del pecado, y ya muchos me han escuchado esto. La categoría del pecado es porque el tipo es borracho, mujeriego, es drogón, porque la señora es floja, le gustan los varones, y porque no atiende su casa, y andan en pecado, bla, bla. Para. Acá dice que Job controló sus labios, ¿y qué? Y no pecó. Si no controlamos nosotros lo que decimos y hablamos mal de otro, estamos pecando. Y nuestras casas no pueden tener ese formato. Vamos a dañar, vamos a lastimar, vamos a perjudicar nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra economía, nuestro corazón, y el espíritu de nuestra casa va a ser contaminado. ¿Por qué? Por no frenar nuestros labios, por no controlar nuestros labios. Hay gente que se junta simplemente para hablar mal. Hay gente que se junta simplemente como para hablar media verdad. No sirve. Hay gente que se queda callada cuando está escuchando palabras que son incorrectas de otros. No podemos participar en esas cosas. Ni siquiera en nuestros pensamientos. Yo creo que al 100% de las personas se les vienen pensamientos malos. ¿Y qué pasa con ese pensamiento malo? Uno tendría que decir, Señor, sácame este pensamiento, por favor. Y no dejarlo para continuar y que crezca. Pensás y después hablas. Hay que bancarse, era lo que le pasó a Job. Job estaba en la ruina, Job estaba en la quiebra. Podría haber dicho, ¡oh, Dios se la agarró conmigo! Y ahí arrancaba. Pero él se cayó. Hay gente... Hay personas que no tienen la capacidad para controlar los labios y comienzan a pecar, comienzan a errar, comienzan a fallar lo que dicen. Nosotros en nuestra casa, nosotros en la iglesia no podemos cometer eso. Tenemos que ser personas serias con lo que decimos, con lo que estamos hablando. Tenemos que levantar, que estoy tratando de decir, que tenemos que levantar una casa de verdad. O sea, no una casa en serio que tenga puerta y ventana, no me refiero a eso, sino una casa de verdad. Se tiene que hablar la verdad, se tiene que decir lo correcto. No podemos andar mintiendo. Hace poco, o no tampoco, me acuerdo que Ayelén vino con una pregunta que no les puedo decir de qué tipo era. Pero me dijo, papá, vos me vas a decir la verdad. Aunque a mí me duela. Y me tiró la pregunta y le contesté. Y creo que un poquito le dolió. Pero nosotros no podemos decir, no te voy a decir la verdad, porque no te quiero mentir, no te quiero lastimar. Tenemos que ser casas de verdad. Y nosotros decimos, tenemos la Biblia, leemos la Biblia,
Acá está la verdad total, absoluta. ¿Y por qué mientes? No hay coincidencia, iglesia, con casa, si mientes. Tiene que haber coincidencia. Si en la iglesia se habla verdad, en la casa se tiene que hablar verdad. Tenemos que levantar casas con la verdad. No simplemente con tener una Biblia, no simplemente con conocer la palabra de Dios, sino de hablar lo correcto. Y al momento de cuando uno escucha algo que no es real, levantar la voz y decir, no, hay una confusión, no es así, es de esta manera. ¿Por qué? Porque eso va a sanar nuestro espíritu, porque eso va a sanar el ambiente de la casa, porque no le damos lugar a ningún espíritu incorrecto que puede venir simplemente por una mentira, simplemente por una palabra que no se tendría que haber dicho. Puede arruinar tu hogar, y como tu hogar está arruinado, tu casa es la continuación de la iglesia, y la iglesia es la continuación de tu casa. Y si tu casa y mi casa son casas de mentira, la iglesia es una iglesia de mentira, no funciona en la verdad, y lo que la hace libre a la gente es la verdad del evangelio, no es la mentira. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros entender? ¿Cómo nos cuesta a nosotros abrazar la verdad? Pensamos que simplemente es un libro. Hay que decir la verdad. ¿Saben qué? La verdad siempre es incómoda. Es muy incómodo decir la verdad. No es fácil decir la verdad. Y si decís la verdad es muy probable que te quedes solo. Y si decís la verdad, encima por decir la verdad te van a tratar de mentiroso. En todo esto, en todo lo que le estaba sucediendo a Job no pecó con sus labios. No pecó. Mientras yo escribía esto me acordé, como soy un poquito más grande que ustedes, me acordé de un viejo coro que es un salmo, que es el Salmo 122:1. Un viejo coro que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos conocen con eso? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ritmo diferente, como sea. Después dice, yo iré, tú irás, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré, y ahí se repetía. Miren, los coros de antes o tenían 6 estrofas y 2 coros y no terminaban de cantar nunca o eran súper cortitos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? En el contexto de esto, se está hablando de que se vuelve a reconstruir el templo. Y donde estaba el templo era muy lejos para algunas personas. Entonces las personas tenían que hacer lo que dice ahí, tenían que hacer una peregrinación para ir a la casa de Dios, al templo. Entonces, cuando alguien se enteraba de que, me voy a ir a la casa del Señor, me voy a ir al templo, entonces otro que quería hacer esa peregrinación, lo digo de esta forma para que se pueda entender, entonces el otro que también quería viajar decía, ¡qué bueno! ¿Vos te vas a ir a la casa del Señor? Sí, yo iré, tú irás. ¿A dónde? A la casa del Señor, ¡qué bueno! Porque se había reconstruido en un punto lejano a donde ellos vivían. Entonces el preparativo de ir a la casa del Señor, juntar los recursos para ir a la casa del Señor, el llevar una ofrenda para ir a la casa del Señor, que esté todo en orden en la casa para que puedan viajar tranquilos, que nadie le pase nada y que vaya alguien con vos, y entonces todos contentos porque iban a la casa del Señor. Hoy a la mayoría le cuesta ir a la iglesia. Hoy a la mayoría la gente tiene carga para ir a la iglesia. Y aún los que tienen carga son los mismos líderes, los mismos pastores. ¿Por qué? Porque se ha perdido la esencia de lo que es la casa del Señor. Porque hemos separado la casa de nuestras vidas. ¿Por qué me es gravoso ir a la iglesia? Porque mi vida está gravosa. ¿Por qué me cuesta alabar tanto en la iglesia? Porque en mi casa no estoy alabando. Porque uno es consecuencia y extensión de la otra, no importa si es iglesia, casa, iglesia. Entonces en ese momento, en ese tiempo específico, sí, vamos a ir al templo, a la casa de Jehová iremos, y esa casa significaba alegría, significaba paz, significaba unidad, significaba esperanza,
significaba presencia del Espíritu de Dios. ¿Y cómo no vamos a tener ganas de ir? Si yo voy a ir a la iglesia, a la casa del Señor, y voy a encontrar paz, Espíritu de Dios, voy a encontrar esperanza, voy a ser animado, no voy a ser mutilado, voy a ser corregido por la verdad y no voy a ser manipulado por la mentira, entonces obviamente que voy a tener el deseo de ir a la casa del Señor. Pero también me acordé después que eso fue en un tiempo en el cual se manifestaba Dios de una forma, pero después la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios, o sea que la casa somos nosotros, o sea que a mí me tendría que causar gozo y alegría que pueda ir a la casa de algún hermano de la iglesia, o que algún hermano de la iglesia se goce por ir a mi propia casa, porque en nuestra casa se debería manifestar el Espíritu de Dios, la verdad. Se tendría que sentir la presencia de Dios cuando uno entra a la casa. Lamentablemente a nosotros mismos nos pasa, a todos nos pasa, entramos a casa y a veces hay un ambiente tan complicado. ¿Qué le falta? Presencia de Dios. A veces querés orar y no podés porque está complicado. Porque hemos separado las cosas. Cuando nosotros hablábamos con Gabriela y le decía, tenemos que más o menos algo lo conté en otras oportunidades, las casas se tienen que transformar en casas de fe. Si nos podemos reunir en un punto geográfico como una iglesia, magnífico. Si después nos podemos reunir, la casa particular de cada uno tiene que ser una casa de fe. Tiene que ser un templo vivo para Dios. Ahí tenés que disfrutar la presencia de Dios. Ahí tenés que orar. Ahí tenés que comenzar a ver los milagros. Ahí tu corazón tiene que ser renovado. Ahí tenés que ver cómo Dios está operando. Entonces después si nos congregamos vas a venir hecho. Yo voy a venir hecho, pero vamos a ir pura dinamita y las reuniones van a ser gloriosas. Pero todo comienza también en casa. Líderes, no líderes, pastores, no pastores. Nos tenemos que gozar de ir a la casa del Señor. Y lo que me gusta de esto que dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. ¡Qué bárbaro! Siempre habrá alguien para ir a la casa del Señor. Y quiero que prepares tu vida. Quiero que prepares tu casa. Quiero que prepares tu corazón para que cuando alguien vaya a tu casa sea de bendición para esa persona. Aunque le tengas que decir la verdad. Muchos hoy sufren por ir a la iglesia, pero como la iglesia dejó de ser iglesia, es un centro cultural de fe, de pensamiento. Entonces a la gente a veces le cuesta, pero va. Hoy nosotros tenemos que tratar de recuperar la esencia de ser una casa de fe, la esencia de gozarnos de ir a la casa de Dios, de que realmente en cada casa se sienta la presencia de Cristo, en cada casa la palabra de Dios, en cada casa su Espíritu sea una realidad, en cada casa su presencia se pueda sentir de una u otra forma. Tu hogar, mi hogar, la casa de cada uno de nosotros, y poder hablar verdad, siempre poder hablar la verdad. No importa el precio que tengamos que pagar. Lo más importante es hablar la verdad. Tenemos que transformarnos en casas que acepten las condiciones en las cuales está cada casa, pero que diga, quiero mejorar. No que sean casas llenas de mentira y de falsedad. Si vos tenés algún amigo con un poder adquisitivo mayor al tuyo, la casa de esa persona va a ser más linda. El auto de esa persona va a ser más lindo. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Vos estás en tu casa y te das cuenta si tenés que pintar, si tenés que arreglar el techo, si tenés que pintar el cambiar el frente, si tenés que arreglar alguna cañería, si tenés que cambiar alguna ventana, ¿no te das cuenta de eso? ¿O no? ¿Te das cuenta? Porque si no te das cuenta estás enfermo, estás mal. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Nosotros nos tenemos que dar cuenta, che, ¿estoy orando? No, tengo que orar. Che, ¿tengo un espíritu de gratitud? No, tengo que ser agradecido, dice la palabra. Che, ¿estoy generando pura pelea? Qué mal, porque la Biblia me dice, la palabra dice que tenemos que ser uno.
Tenemos que generar unidad. Y esto no nos desacredita delante de Dios, que esta es la otra farsa que se pone, una carga que se pone muchas veces gratis sobre la gente. Si estás en proceso de acomodar tu casa, si estamos en proceso de que nuestras casas sean restauradas, ¿cuál es el problema? Sí, necesito que en mi hogar sucedan estos cambios y estos otros cambios. Nosotros tenemos que ser sinceros delante de Dios. Señor, yo te presento mi matrimonio porque no sé qué voy a hacer con mi matrimonio. Señor, yo te presento la vida de mi esposa porque me tiene cansado, no sé qué voy a hacer con este tipo. Señor, ayúdame. Señor, no sé qué voy a hacer con mi esposa. Señor, ayúdame. La única forma de durar en el matrimonio es solucionando los problemas. No es mintiendo diciendo que no tenés problemas. No existe eso. Yo con mi hijo no tengo problemas. Mentira, eso no existe con los hijos. Siempre va a tener diferencia. Son generaciones diferentes. Es más, hasta genéticamente el ser tan parecidos hace que choques con tu hijo. Entonces siempre va a haber un roce. Entonces, Señor, ayúdame para que me ponga más viejo, más pesado, que puedan estos hijos comprenderme. No existe eso. No, con mis hijos todo bien, todo bárbaro. En la presencia de Dios andamos de nube en nube. ¡Ey! Si es así, que se manifieste en la verdad y que se manifieste en la iglesia y que la iglesia sea una continuación de lo que es tu hermosa casa. Si no es así, trato de cambiar y de corregir esa actitud para que el que te escuche sea animado a presentar su vida, su casa y buscar a Dios. Y si está todo bien, dale gracias a Dios por eso. Si en verdad estás bien matrimonialmente, si en verdad estás bien con tus hijos, si en verdad estás bien económicamente, si en verdad estás bien espiritualmente, si en verdad estás bien con la relación con Cristo, si en verdad estás bien con tu llamado, entonces dale gracias a Dios por ese bienestar que estás viviendo y que puedas avanzar bien. ¿Cómo se dibuja un plano de una casa? ¿Cómo se dibuja el plano de una casa? ¿Querés tener una casa y le decís, bueno, acá le voy a poner la cochera, acá le voy a poner una habitación, acá voy a poner una escalera y comenzás? Esa misma tarea deberíamos hacer cada uno de nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar. Tendrías que sentar y escribir cómo querés que sea tu casa, pero no me refiero a los ladrillos. Y con nuestros hogares para que sean casas de fe. Sentate y escribí, ¿cómo quiero que sea mi casa? Yo quisiera que mi casa tenga verdad, que en mi casa haya unidad, que en mi casa haya perdón, porque somos muy carnales. Yo quisiera que en mi casa tengamos gozo y paz. Yo quisiera que en mi casa tengamos presencia de Dios y no manipulación. Hacé la hojita cómo querés que sea tu casa de fe, porque como Dios es tu proveedor, Dios te va a dar esa casa que tiene verdad, esa casa que tiene unidad, esa casa que tiene perdón, esa casa que tiene gozo, paz, presencia de Dios. Dios te lo va a dar, porque si Dios te da la posibilidad de tener una casa de material, que la proyectaste, la pensaste y tenés que entender que Dios está atrás de todo, también puedes hacer de tu casa, de tu hogar, una casa de fe, una casa de integridad, una casa de perdón, porque ¿saben qué? Los que siempre nos lastimamos día a día, año tras año, somos las personas de la misma casa, porque el roce a veces nos hace lastimar y mucho. Con el tipo que no te ves nunca, ¿qué te vas a lastimar? ¿Qué te vas a ofender? Y si te ofendes con alguien que no lo viste nunca, no sabes cuándo lo volvés a ver. Cero estrés. Ahora te ofendiste con alguien de la casa y a la media hora te tenés que sentar a comer con él y seguir enojado. 2 o 3 horas después tenés que merendar, tomar mate, tereré, café, lo que sea. ¿Y cómo hacemos? Necesitamos una casa de perdón, una casa que se pueda hablar la verdad y que nadie se ofenda, una casa en la cual nos podamos dar oportunidades, todas las que sean necesarias. Podemos tener una casa diferente, una casa en orden y una casa de fe. Primera de Timoteo 3:15. Timoteo 3:15. Voy a leer desde el 14. Dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay una versión que tengo que dice, quiero que sepas
cómo se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. De ahí dos versiones diferentes. Quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. La familia de Dios, dice la otra versión, creo que Dios habla hoy. Esa familia es la iglesia del Dios viviente. Ok, acá está la respuesta. La casa, la familia es continuación de la iglesia. No hay otra forma, no podemos separarlo. Y dice que la familia, que es iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué sería verdad? Columna y baluarte de la verdad. Columna es algo que sostiene para que no se caiga lo que se construyó. Eso es una columna. Lo que sea un baluarte es algo que tiene un precio muy alto, muy significativo. Y la verdad es la que te va a sostener a vos, la que va a sostener tu casa, la que va a sostener tus generaciones. Y esa verdad tiene un valor incalculable. Y eso tiene que ser parte de la familia de Dios. No es separado, no es para algunos, es para todos. Quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por eso necesitamos restaurar nuestros hogares. Por eso nuestras casas tienen que ser casas de fe en realidad. Y tenemos que salir de esa costumbre religiosa que nos ha impactado a aquellos que nos creemos protestantes, los que nos decimos evangélicos, que estamos muy, pero muy lejos de poder manifestar algo más serio, lo que es iglesia y la verdad. Si puedes sostener la verdad, si la puedes sostener a la verdad, vos y tu familia, Dios va a sostenerte. Dios va a guiarte. Ahora yo pregunto, ¿qué pasa con mi casa? ¿Qué pasa con tu casa? Hay una canción que conocimos hace poco con Gabriela, que le hemos mandado a algunos, que se llama Espacio Vacío. Se refiere a, hay un lugar en mi casa, una canción que se la canta Dios. Hay un lugar en mi casa, si quieres ir. Yo dejo abierta la puerta, Dios, vení. Señor, vení con lo mejor que tengas. Y llena ese espacio vacío que hay en casa. En nuestras casas hay espacios vacíos. No simplemente el espacio material, que quizá le falte un mueble, que quizá le falte un adorno o una terminación. Estoy hablando de nuestras vidas como casa. Necesitan un poco más de la presencia de Dios. Hay un espacio vacío, hay algo para mejorar, hay lugares para cambiar. Lo bueno de ser personas normales es que le podemos decir a Dios, Señor, vení a mi casa. A mi casa le falta. A mi vida le falta. Él lo puede hacer. Sí o sí lo puede hacer. Aún en momentos complicados, lo que más nos conviene es buscar a Dios y decirle, Señor, hace algo en nuestra obra. Leo el último versículo, que no significa que vaya a terminar. Pues al último libro, vamos a ir. Job. Vamos de vuelta a Job. Pero esta vez vamos a ir al 42. ¿Qué había hecho Job en un momento complicado de su vida, en un momento de dificultad? En todo ese momento difícil no pecó Job con sus labios, textualmente. Vamos a Job, pero vamos para el último ahora, el versículo 42. Para esto necesito abrir mi otra Biblia. Job 42, 2. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Esto comienza a decir Job. Y Job ¿cómo está Job en ese momento? ¿Está restaurado? ¿Está en el apogeo de su buena vida? No. Él sigue tan delicado como en los primeros versículos que estábamos leyendo. Dios no había hecho absolutamente nada de nada. Ahora déjenme que abra esta versión. Capítulo 42, versículo 5. Ahora sí está. Dice, yo solo sabía de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. El versículo 6, por eso me retracto de lo que he dicho y te pido perdón en polvo y ceniza. El Señor, y después me aclara acá en esta versión, el Señor regaña a los 3 amigos de Job. Presten atención a lo que dice. Una vez que el Señor terminó de hablarle a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán. Estoy muy enojado contigo y tus 2 compañeros porque ustedes no han hablado lo que es correcto acerca de mí. Hay otra versión que dice, estoy enojado con ustedes porque ustedes no han hablado la verdad. Ese versículo sería el versículo 7, que en la versión Reina Valera dice, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Cómo hizo Job para hablar lo recto? ¿Me pueden decir cómo hizo Job para hablar la verdad? Al principio arrancamos diciendo que Job no pecó con sus labios. Y Job sigue teniendo el mismo problema. Aproximadamente los que han estudiado los tiempos o han descifrado los tiempos de la calamidad de Job, aproximadamente tiene que haber sido entre 6 meses a 1 año ese tiempo que Job estuvo mal. De 6 a 1 año. El tipo se cayó. El tipo no dijo nada. Y acá comenzamos a ver cómo finaliza la historia de Job, que todos lo conocemos, pero me llama a mí la atención cómo se enoja Dios con los amigos, cómo se enoja el Señor con los amigos de Job. En Job 42:7 dice, tus 2 compañeros, vos y tus compañeros no han hablado de mí lo recto como Job. La otra versión que decía, tus compañeros no han hablado la verdad. ¿Qué necesitas para hablar la verdad? ¿Convicción o condición? ¿Qué necesitas para decir la verdad? ¿Condición o convicción? Para decir la verdad lo que necesitas es convicción, no una condición. Vos no podés decir la verdad siempre y cuando Dios te haya bendecido. Lo vemos en Job. No podés decir la verdad siempre y cuando tengas lo que has anhelado. Job había perdido absolutamente todo, pero todo de todo. Era el máster de los másteres y estaba siendo tratado totalmente. Pero él siguió hablando la verdad y se contuvo de no pecar con su boca. O sea que la convicción que tenía Job de decir la verdad es una cuestión interna. Casas de fe tiene que ser una casa, tu casa tiene que ser una casa de verdad. Y por ser una casa de verdad no significa que sea más grande que otra. No significa que tenga un quincho, o que tenga una piscina, o que tenga una cochera para 2, 3 autos. Es una cuestión interna, una cuestión de convicción, no de condición. Si tienes convicción, vas a decir la verdad siempre. No va a estar condicionado. Los amigos de Job no hablan recto, no hablan la verdad. ¿Qué necesitas para hablar la verdad? Simplemente la convicción de que Dios está en ti y hablar la verdad. Ahora parece que esto no termina más, pero esta prédica va a terminar. Versículo 8 de Job 42 dice, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job, dice Dios, y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros. Yo leía y decía, ¡wow! ¡Qué lindo! ¡Qué emocionante! ¿En cómo estaba Job? ¿Cómo estaba ese siervo del Señor? Díganme, por favor. Estoy cansado de preguntas que no me contesten. ¿Cómo estaba ese siervo? Que había dicho la verdad. Que ahora el Señor dice, ustedes que hablan mentira, hagan
busquen, vayan a mi siervo Job para que él ore. ¿Cuál es la costumbre que tenemos nosotros? ¿Quién tiene que orar? El que está bien. ¿Quién tiene que orar? El que tiene la mejor pilcha, la mejor ropa, el que tiene el mejor perfume, que está válido, que está bueno. Y si se lo puede hacer, que continúe. Si está en orden, que continúe. Pero acá me llama a mí la atención que Dios le dice, este es mi siervo. ¿Qué respaldo tenía el siervo? ¿Me podés decir? Esto no tiene nada que ver con la iglesia hoy en día. Hoy te piden un currículum. Hoy te piden, a ver, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que tenés? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Job no tenía un comino de nada. Estaba mal. Había perdido sus hijos. Había perdido todos sus recursos. Pero Dios lo mira como que, como que lo está mirando, como que, como siervo. O sea, así el tipo me sirve para ser de bendición para otros. ¿Por qué? Porque su corazón es bueno. ¿Por qué? Porque el tipo sigue hablando verdad, aunque no lo he sacado de la necesidad, no lo he sacado de la aflicción, todavía está en las manos de Satanás por autorización mía. Y el tipo no ha sido quebrantado, el tipo no salió a hablar mentira, el tipo no está denigrando a nadie, el tipo no está haciendo alarde de nada, no puede hacer alarde de nada tampoco, pero no está enojado con Dios. Y Dios se sorprende, bueno, no sé si se sorprenderá Dios por nuestras acciones, pero bueno, algo por ahí Dios nos mira. Y Job siempre habló la verdad. Y los otros estaban sanos. Y los otros tenían los recursos. Pero los otros no hablaron lo recto de Dios. Como Job habla lo recto. Fíjense que esto no termina más. El versículo 9 dice: fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita. Lindo nombre para los hijos, dijo uno. E hicieron como Jehová les dijo. Y acá me hizo sonreír esto. Y Jehová aceptó la oración de Job. Parecía que Jehová todavía estaba así. Yo me imagino medio parado, escuchándolo. A ver si va a orar bien. Porque dice: Jehová escuchó y aceptó. Eso te da la impresión a mí que Jehová podría haber escuchado y decir: Job, no me gusta cómo anda. Continúe con su problema, Job. Pasan 15 días y estamos mal, pasan 6 meses y estamos mal. Tenemos problemas, enfermedades. Ay, cómo empezamos a ver cosas por todos lados, buscar socorro, auxilio, ayuda. Oren por mí. Pobres esas personas que están delante de situaciones complicadas y que no pueden salir. En Job vemos que el tipo continuó. Y me gusta que por haber dicho la verdad, Dios lo toma para servirle. Si quieres servir a Dios, tenés que acostumbrarte a decir la verdad. Si querés servir a Dios, te vas a tener que mantener diciendo la verdad, aunque hayas perdido todo. Porque la verdad forma parte de la familia, de la iglesia de Dios. Los otros no hablaron lo correcto. Después que Job oró, Jehová aceptó la oración y recién ahí, el versículo 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Cosa que es difícil es orar a veces por otros. Apenas si oramos por nosotros. Encima, Job podría haber dicho: yo, Señor, tengo que dirigir una oración en este campamento de 4 personas. Hay un encuentro de líderes de 4 y justamente yo tengo que orar, Señor. Todo esto está mejor que yo. ¿Por qué yo tengo que orar? Porque tu corazón está bueno. Porque has hablado verdad. Porque tu boca no pecó. Como consecuencia de eso, vino un cambio total que todos sabemos cómo termina la vida de Job. ¿Y saben qué? La casa de Job
fue mucho mejor de la casa que tenía antes. La casa de Job fue mejor de la casa que tenía antes. Pero él tuvo que pasar casi un año de aflicción. Y durante ese año continuó con la verdad. Durante todo ese proceso se bancó absolutamente todo. Aún teniendo, como dijimos el otro sábado, dificultades dentro de la casa. ¿Por qué? Porque en algún momento la esposa le dice: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Las casas son casas normales, porque nosotros somos personas normales. Pero lo más importante de todo esto es que podemos tener diferencia con la esposa puede tener diferencia con el marido, puedes tener diferencias con los hijos, puedes tener situaciones que se te escapen. Yo le agradezco, pensé hoy a la tarde, porque ustedes saben que yo soy muy loco, yo agradecí a Dios realmente que Job haya estado en esa época y no en esta. Agradezco realmente también que Dios lo haya hecho suceder en esa época para que aprendamos nosotros, porque te imaginas una persona que pierde los hijos, que pierde la casa, que está en terapia intensiva por un año. ¿Qué diríamos el resto de nosotros? ¿Qué diríamos? Y ojo que no dije qué dirían los otros, dije qué diríamos nosotros. ¿Y qué habrá hecho? Dios es Dios, Dios sabe lo que hace. Podemos hacer una casa mejor. Podemos realmente tratar de dejarle la casa a Dios. Si hay espacios vacíos, que Él los llene, que Él los cambie y que Él nos ayude a mantener la verdad hasta el último tiempo. Dios nos va a seguir probando, ¿saben qué? Hasta la última oración que tengamos que hacer. Quizás tu bendición viene como la que sucedió a Job. Job hizo una oración más y no tuvo que orar por él. Oró por sus amigos y Dios lo puso. Quizás nos falta una oracióncita más y nuestra casa es cambiada y se manifiesta una casa de fe, una casa de verdad, una casa de provisión, una casa de seguridad, una casa en la cual todos nos gozamos, una casa en la cual todos nos sentimos unidos. Nos ponemos de pie y oramos. Señor, yo te agradezco por tu palabra, te agradezco porque realmente tú nos animas a cada uno de nosotros cuando leemos los acontecimientos que han pasado y vemos tu fidelidad, vemos cómo has obrado de una u otra forma. Y si has obrado, Señor, en la vida de Job, y si has obrado, Señor, en ese tiempo, en esa situación, ninguno de nosotros está en esas situaciones extremas. Señor, no hemos perdido nuestros hijos, no hemos perdido nuestra casa, no hemos perdido nuestros negocios, no hemos perdido la habilidad de nuestro cuerpo, todavía estamos sanos. Está todo en orden a lo que nosotros podemos ver. Señor, te clamamos hoy que nos ayudes a cada uno de nosotros a continuar en la verdad, a permanecer en la verdad que es tu palabra, Señor. Y como dijimos durante la prédica, que realmente nuestras casas, nuestros hogares sean cambiados por casas en las cuales se encuentre paz para nosotros, para nuestros hijos, para los amigos que vengan, que en nuestra casa pueda haber unidad, que en nuestra casa pueda haber esperanza, que en nuestra casa, Señor, pueda haber libertad emocional, que en nuestra casa pueda haber sanidad y que lo mismo suceda en la iglesia. Señor, queremos unificar la iglesia, Señor, que es casas de fe. Queremos unificar con cada familia que es representada hoy en Casa de Fe y las que se vayan a sumar en el día de mañana. Los que hoy están presentes, los que escucharán, Señor, este audio, Padre, te clamamos para que todo esté unificado, para que haya verdad en la iglesia y verdad en los hogares, para que haya gozo en la iglesia y gozo en los hogares, para que haya provisión en la iglesia y provisión en los hogares, para que haya milagros en la iglesia y milagros en los hogares, para que haya oportunidad en la iglesia y oportunidades en los hogares, para que seamos animados, desafiados, alentados en la iglesia.
y para que también seamos animados, alentados y desafiados en casa. Señor, líbranos de frenarnos, líbranos de mentir, de hablar lo incorrecto, Señor, y ayúdanos a controlar nuestros labios, así como hizo Job, que no pecó de palabras, Señor, y parece que eso se olvidó en este tiempo. Muchas veces estamos cuidando las apariencias, muchas veces estamos cuidando, Señor, o tratando de exagerar algunas otras cosas, y no tenemos la capacidad ni siquiera de controlar nuestros labios, de controlar nuestra lengua, porque comenzamos a criticar, comenzamos a mentir, comenzamos a dividir, comenzamos a denigrar, comenzamos a rechazar lo que tú has hablado, el llamado que tú has puesto sobre la vida de personas y familias, simplemente por hablar, pero nos creemos que estamos, Señor, en lo correcto y hemos fallado, Señor, porque hemos pecado al hablar mal de ti, al hablar mal del reino, al hablar mal de la iglesia, al hablar mal de nuestros hermanos. Señor, yo te clamo que nos sigas dando oportunidades a cada uno de nosotros para que realmente nuestra casa, nuestro hogar y la iglesia manifiesten lo correcto, Padre, en el nombre de Jesús, y que cada casa sea una casa de fe, que sea un lugar seguro, que sea un lugar, oh Dios, de restauración, que sea un lugar en el cual comiencen a suceder grandes cosas en este tiempo y en el tiempo venidero. Para nosotros que hoy formamos casas de fe y para aquellos que formarán casas de fe el día de mañana, no simplemente en esta ciudad, en otras ciudades y en otros países. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Amén.